Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, fundada en el 1775. Hoy tenemos otro foro para la diplomacia y en esta ocasión nos acompañan Chequia y Eslovaquia bajo el título de 30 años juntos. Como va a estar organizada la sesión, primero intervendrá don Santiago Velo, presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, y luego intervendrá el profesor Orella, que hará una exposición, y posteriormente vamos a hacer un seminario, coloquio que dirigirá doña Sara Lehmann, ¿de acuerdo? Y intervendrán los dos embajadores que nos acompañan aquí, el embajador Iván Jakarek, embajador de la República Checa, y don Juraj Tomaga, embajador de la República Eslovaca. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, a los embajadores, Eminencia, y todos los invitados académicos también. Pues efectivamente, la verdad es que es un foro que nos hace especial ilusión, porque no sé cuántos foros habremos organizado en la Academia de la Diplomacia en los últimos años, pero muchos. Está aquí la embajadora de Bosnia, con ella también hemos hecho aquí un foro muy interesante. Y creo que posiblemente es la primera vez en el que juntamos a dos embajadas para hacer un foro conjunto. Tendría que pensar realmente, pero creo que es la primera vez, la verdad, sinceramente, ¿no? Y en otras ocasiones pues se pudo plantear, pero siempre, pues incluso por zonas geográficas, y siempre había pues algún país, alguna embajada o tal que decía no, nosotros, tal. Bueno, entonces vimos que era complicado, ¿no? Y de repente, pues sí, ahora se escucha mejor. Y de repente, pues un día nos reunimos con Iván y con Juraj, y ellos mismos fueron los que tomaron la iniciativa de decir, oye, queremos hacer un foro juntos, 30 años juntos, ¿no? Y bueno, y remarcamos, y quisimos remarcar mucho esa palabra, y fueron ellos los que remarcaron esa palabra, ¿no? Y a mí, pues la verdad es que me hace mucha ilusión, porque yo soy todavía esa generación que cuando éramos pequeños existía el famoso telón ese de acero, y aprendíamos por el fútbol. Yo me acuerdo la primera vez que oí hablar de Bratislava era porque vino a jugar el Slovan de Bratislava. Y es la primera vez que yo ando. Y bueno, y qué decir del Bohemians de Praga, o el Slavia de Praga, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y esto qué es? Y entonces empezabas el teniente general confirma mis teorías, y efectivamente pues empezabas a aprender de estos países, pues sinceramente lo digo, a través del fútbol y de la Copa de Europa, de los partidos que se jugaban, ¿no? Por lo tanto, yo les quiero dar la enhorabuena por haber tomado esta iniciativa de demostrar que bueno, dos países pues pueden organizar un evento conjunto, un evento positivo como va a ser este. Por lo tanto, muchísimas gracias también a todos ustedes por estar aquí, y que disfruten esta tarde. Tiene la palabra el profesor Orella. Bueno, buenas tardes a todos. Desde luego, bienvenidos. Yo creo que es además podemos decir una exposición, una presencia, desde luego, bastante original la que tenemos, como bien ha dicho anteriormente a Santiago Velo de Antelo, de dos embajadas que, por lo menos a los que tenemos ya una cierta edad, pues nos plantean desde luego muchas dudas, ¿no? Porque hemos conocido un poco, bueno, pues cuando fueron un país, la relación que tienen como dos países soberanos e independientes, pero desde luego con una estrecha amistad,
Y eso también alumbra, desde luego, bueno, pues muchos interrogantes, muchas circunstancias, quizá en muchos aspectos por el gran desconocimiento que tenemos, como es lógico, también un poco por la densidad un poco de la historia de estos dos países, ¿no? Yo lo que voy a intentar es un poco dar unos ciertos pases, ¿no? Dar unos ciertos toques para que podamos un poco interpretar la historia y poder, desde luego, decir, ahora empiezo a entender un poco esas circunstancias. No haré muchas más alusiones al presente para dejar, desde luego, a la profesora Lehmann, que es la que va a llevar un poco todo el coloquio de todos con los embajadores, y así, de esa manera, bueno, yo creo que podemos articular, desde luego, bueno, pues un conocimiento de la República Checa y de Eslovaquia, pues bueno, bastante más profundo, ¿no? Como bien ha dicho Santiago Velo de Antelo anteriormente, bueno, pues desde luego para nosotros resulta como una parte de Europa poco conocida. Muchos, desde luego, pues que somos un poco de la misma generación, nos llamó mucho la atención, bueno, aquel libro que algunas veces yo lo he citado bastantes, ¿no?, que es del catedrático Claudio Magris, ¿no?, de Germanísticas de Trieste, que es el Danubio, ¿no? El Danubio, que lo escribe en anagrama, salió aquí en España precisamente cuando la caída del muro, ¿no?, cuando en 1989, ¿no?, un libro original de ensayo a través del cual, a través del recorrido del Danubio, iba describiendo la cultura, la historia y todos los acontecimientos más importantes a través de los cuales iba el Danubio hasta su desembocadura al Mar Negro, ¿no? Uno veía, pues bueno, pues como a través de Austria, pues conocía todo, cómo entraba en Hungría y también resultaban bastantes hechos conocidos, y cómo luego ya era absolutamente un mundo desconocido, ¿no? E incluso de los países conocidos, uno desde luego, bueno, pues no encontraba esos rasgos de conocimiento importantes, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues la caída del muro nos descubre, ¿no?, la otra Europa, como muchas veces se dijo. Ahí, en eso sí que les invito, bueno, a lecturas de gente un poco de aquel momento, ¿no? El archiduque Otto de Habsburgo, por ejemplo, tenía varias columnas en el ABC de aquel momento en los cuales recuperaba la vieja palabra de Centro Europa, ¿no?, la Mitteleuropa, ¿no? Aquella palabra, porque ya nos habíamos criado con un lenguaje de Europa Occidental, Europa del Este, ¿no? Él recuperaba. ¿Por qué hacía esa recuperación? Especialmente con los países que estamos un poco tratando ahora, República Checa y República Eslovaca, o podríamos estar hablando lo mismo de Polonia o de Hungría también, ¿no? Porque eran países centroeuropeos. Muchas veces nosotros, cuando utilizamos nuestro lenguaje, decimos, bueno, es que estos países, cuando cayó el comunismo, luego se integraron en Europa. Y muchas veces, y me figuro que el personal diplomático que tengo a mi izquierda dicen, disculpen, nosotros siempre hemos sido europeos, nosotros no nos integramos en Europa. Europa ya estaba amputada y ahora se está completando gracias a que nosotros completamos Europa, porque nosotros nunca dejamos de serlo. Hemos pasado un periodo, podemos decir, de ocupación, de soberanías limitadas. Ahora que hemos recuperado nuestra independencia, nuestra soberanía, las riendas de nuestro destino, y podemos, por lo tanto, caminar en la dirección que queremos, juntarnos con el resto de los europeos, ahora se está completando Europa. Pero no está Europa formada y, por lo tanto, nos integramos en algo del cual nosotros no formábamos parte. En ese aspecto, que ya es un toque de atención importante, que nosotros hemos estado viviendo una Europa amputada y por lo tanto se está completando con la llegada de los países centroeuropeos, y por lo tanto la caída del 89 traerá posteriormente, bueno, la integración progresivamente en la OTAN y luego ya pues en la Unión Europea, ¿no? Son ya los años 1999, es el 2004, etcétera. O sea, no estamos hablando ya de países advenedizos, sino ya países que van caminando con unas ciertas décadas ya con nosotros de democracia, de régimen parlamentario, completando desde luego ya nuestros mismos puntos y niveles de vida, vemos las mismas cosas y desde luego, bueno, pues tenemos las mismas circunstancias. El por qué, entonces, un poco, bueno, pues dos países que nos muestran claramente, después de haber tenido una experiencia juntas, una vivencia soberana, pues porque en definitiva siempre fueron dos pueblos que tuvieron
en su profundidad una historia en paralelo, ¿no? Y curiosamente la excepcionalidad fue precisamente el periodo en el cual estuvieron juntos, ¿no? Si nos metemos un poquitín en ese aspecto, vemos, por ejemplo, que la República Checa tuvo en el pasado, desde luego, también, o sea, son países que aunque sus nacionalismos nacen un poco en el periodo del romanticismo del siglo XIX, la trayectoria, las raíces un poco de sus identidades son muy antiguas, ¿no? El viejo reino de Bohemia pues ya entra, ¿no?, un poco ya en la época de la Edad Media. Casi tendríamos que meternos en la leyenda de los tres hermanos, ¿no?, de Lech, de Rus y de Czech, ¿no?, que se dividen y cada uno se va al mundo de las estepas, el otro se va al mundo de los bosques y el otro ya se queda cuando ve un nido de águilas y allí nacerá la nación polaca. El otro ya cuando llega a las zonas de los bosques será el nacimiento, por lo tanto, ya de los pueblos bohemios, y el otro ya pues el mundo, podemos decir, de los pueblos de San Vladimir, ¿no?, ya de las estepas orientales. Podemos decir un poco el nacimiento, un poco de las tres grandes ramas de los pueblos eslavos, ¿no? En ese aspecto, pues la identidad, el pasado del pueblo checo es muy antiguo, ¿no? Es un poco ese reino de Bohemia, y un reino de Bohemia además, bueno, pues que va a tener sus problemas en ese periodo de la Edad Media. Tranquilos, que no voy a empezar con unos antecedentes de esto y digan, bueno, aquí yo tengo cosas que hacer en casa, pero sencillamente que tengan un poco esas peculiaridades de que igual que nosotros, que podemos remontarnos casi a la época de los romanos, también ellos tienen una historia profunda, larga, etcétera, con sus fronteras con el mundo polaco, con el Sacro Imperio Romano Germánico, etcétera. Los dos países que tenemos aquí, con los otros dos citados anteriormente, conforman el grupo de Visegrado, un grupo que acoge como fecha histórica precisamente la reunión del rey de Bohemia, del rey de Polonia y del rey de Hungría en un momento dado frente a las apetencias o la hegemonía que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico de entonces, ¿no? Así que, por lo tanto, esa vecindad, esa posibilidad de aquellos pueblos un poco de unirse, ¿no? Por lo tanto, la identidad, la línea histórica que ha movido a los checos siempre ha sido dentro un poco de ese marco, muy relacionado, por lo tanto, fronterizo, esto de dar clases a primera hora de la mañana pues trae luego sus consecuencias, ¿no? Entonces, con el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Por lo tanto, es un mundo eslavo, pero es un mundo también que ha tenido esa cercanía y esa presencia, por lo tanto, con esa presencia también del mundo germánico muy marcada un poco en ese aspecto. Si nos vamos al pueblo eslovaco, dentro de la similitud como pueblo eslavo también, como pueblo de los eslavos occidentales, y marcado, por lo tanto, con esa cercanía que tiene con respecto a nosotros, muy distinta, por ejemplo, al mundo de los cristianos orientales, pues también su línea histórica es completamente diferente, porque no se conforma dentro del ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, sino dentro de lo que es la monarquía húngara, ¿no? La corona húngara, con una visión bastante más plural, con ese mundo, desde luego, del Principado de Transilvania, en la cual pues hay húngaros, hay rumanos, van a estar también la colonización de los sajones germanos, ¿no? También tenemos la parte del reino de Croacia, que se había unido en ese momento a la corona húngara, y esa parte de la Alta Hungría, que es la que conforma actualmente la República Eslovaca, en la cual también era una población pues muy plural en aquel momento, un mundo campesino, un mundo rural, especialmente fuerte, esencialmente en el mundo de las montañas, con unas llanuras mucho más fértiles en las cuales la presencia húngara era muy fuerte, y un mundo también urbano con una presencia fortísima de población alemana, de población judía también. Como vemos, un mundo desde luego centroeuropeo que casi hasta las estribaciones de la Segunda Guerra Mundial va a mantener un poco ese colorismo, esa pluralidad un poco de habitantes, de culturas, de religiones, de etnias, que podemos nosotros un poco intuir a través de la literatura, bueno, pues de muchos de esos escritores centroeuropeos. Por lo tanto, van a ser dos pueblos muy semejantes, muy similares, pero con unos grandes marcos de diferencia en su historia, y unas historias que van a ir en paralelo, ¿no? Van a quedar agrupadas dentro del Imperio Austriaco, pero ojo, dentro del Imperio Austriaco, desde luego, como decimos en España, juntos pero no revueltos, ¿no? Como hemos dicho, el mundo checo también va a ser un mundo más urbano, más industrializado.
anécdotas para llegar un poco ya hacia el final. Pues por ejemplo el reino de Bohemia pues va a ser el reino más industrializado, la mayoría de la artillería del ejército austrohúngaro se va a desarrollar así, todo lo de las empresas Skoda. Bueno, pues ese proceso de industrialización ya surge durante el siglo XIX, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XIX. También dentro de la raíz de la sociedad checa es una sociedad checa mucho más laicista, podemos decir, a nivel de visión sobrenatural. Nos puede chocar un poco, por ejemplo, a los católicos españoles, que vertebramos mucho nuestra identidad del pasado, está muy vinculada como país fronterizo, ¿no? con el mundo islámico por la Reconquista, ¿no? ¿En qué aspecto? Pues precisamente porque desde el siglo XIV el choque que va a sufrir el mundo de Bohemia precisamente con las revueltas husitas va a provocar y va a favorecer que podemos decir, esas nuevas variantes del cristianismo que luego enlazan con el mundo protestante se van a dotar de una identidad checa, van a interpretar la Biblia a través del checo bíblico, y en cambio la reacción, especialmente en la Guerra de los 30 años, que es como una especie de guerra mundial, la última guerra de las religiones donde se juega la hegemonía de los Habsburgo, va a provocar y va a favorecer a través de Montaña Blanca un poco el final de aquella identidad bohemia y el nacimiento de una nueva identidad marcada por los Habsburgo. Y por lo tanto que se mezcle allí un poco ese mundo más germanizante, vinculado un poco con el catolicismo en aquel momento, y por lo tanto que se vaya a producir un poco ese choque. Luego ya vendrá la reforma de la Ilustración de un José II, que va a provocar unos frutos en todo lo que es el ámbito del Imperio Austriaco, que podemos decir que abarca un poco a ambos pueblos, que va a provocar unas consecuencias que nosotros los europeos occidentales las tendremos con la Revolución Francesa y especialmente con las conquistas napoleónicas. Ellos las tendrán a través de unas reformas ilustradas en el siglo XVIII con José II, que será una mayor simplificación administrativa, una mayor centralización, y eso significa también una mayor germanización, que tendrá como respuesta, por tanto, desde alguna recuperación de ese orgullo de ser checo, de su identidad eslava, que luego se expresa a través de la música, a través de la literatura, etcétera. Por lo tanto, tendrá su propio camino de despertar un poco en el siglo XIX. Por la parte eslovaca, la situación será diferente. Las reformas de José II chocan con un mundo de la corona húngara, también con una identidad fortísima, pero que no está dentro de ese sacro imperio romano germánico, y las necesidades del momento militares de los recursos húngaros para poder ese imperio austriaco ejercer de potencia centroeuropea. Habrá un respeto a las leyes y a las costumbres magiares, y luego vendrá el despertar nacionalista húngaro en 1848, pero que chocará también ese despertar magiar, podemos decir, con muchos de los habitantes de la corona húngara, que son los croatas, que son rumanos, que son eslovacos, que van a tener también, podemos decir, un poco su propio despertar. Ese despertar, sobre todo de pueblos eslavos, como son los croatas o como van a ser especialmente los eslovacos, van a tener un camino completamente diferente. La presencia, por ejemplo, germánica no es importante, por lo tanto sí que vas a tener ahí, podemos decir, choques un poco de nacionalismos, y también el mundo eslovaco no era un mundo urbano, era un mundo más rural, un mundo más del campo, que se nota también a nivel literario, a nivel también de la música, con una presencia más un poco de esa idealización del mundo rural, muy semejante y muy en paralelo a sus vecinos del norte, por ejemplo, al mundo polaco, un poco en ese aspecto. Por eso la actual Bratislava tiene un pasado, pero tiene un pasado que también contrasta. Es la antigua ciudad de Pozzoni, la ciudad que hasta la recuperación de los territorios danubianos húngaros por los ejércitos austriacos en el siglo XVIII ejerció de capital de aquel mundo, y donde se coronaban los Habsburgo como reyes de Hungría, ¿no? Y luego
era una ciudad que también se conocía como Presburgo, ¿no? Algunas veces hago por la mañana, precisamente con los alumnos de la mañana, bueno, buscarme la ciudad de Presburgo y así, claro, lógicamente no la encuentran, entonces se van dando cuenta ese mundo urbano cómo va evolucionando. Una ciudad que tiene su nombre húngaro, por esas circunstancias de haber sido durante unos cuantos siglos la capital del reino húngaro, hasta que en 1848 pasó a Budapest, también de ser Presburgo por la fuerte presencia germánica que tuvo, y luego con el despertar del nacionalismo eslovaco ya Bratislava, ¿no? Que ya es la actual capital de la República Eslovaca, y por lo tanto ya se convierte en esa base de esa identidad que nace entonces, que se va recuperando, y con una presencia desde luego, bueno, pues también del catolicismo campesino muy fuerte. Como vemos, dos pueblos similares, parecidos, pero con unas identidades desde luego muy presentes y muy diferentes en esos desarrollos históricos paralelos un poco en ese aspecto. Por lo tanto, podemos decir, llegando ya al final y con estos brochazos un poquitín expresionistas para poder entenderlo, como vemos, son pueblos que nacieron similares, pero igual que nuestras familias, dos hermanos que desde luego cogen una vida completamente diferente. La unión de ellos puede provocar desde luego disensiones, porque históricamente nunca tuvieron una historia en común, sino una historia ordenada de forma, podemos decir, en paralelo, y la recuperación de las libertades, de las riendas, por fin sí que supuso desde luego la recuperación de sus soberanías de una manera independiente, pero nunca fueron pueblos enemigos, sino que llevaron unas líneas desde luego históricas en paralelo y muy parecidas, lo cual favorece desde luego que veamos, bueno, pues casos un poco como este, que el periodo de unidad, que es lo que podemos recordar de nuestra juventud, fue precisamente un periodo excepcional, y por el contrario lo que recuperaron fue lo que era natural en ellos, ¿no? La trayectoria un poco de sus historias y la vuelta otra vez a ser pueblos hermanos, pero pueblos amigos que en unión pueden otra vez, y en unión de otros pueblos como son los húngaros o los polacos, bueno, pues conformar, podemos decir, un poco ese lobby que dice, bueno, nosotros también formamos parte de Europa, nosotros somos europeos y nosotros tenemos el mismo derecho que ustedes también a decir lo que pensamos y desde luego a tener esa responsabilidad de por dónde va Europa, ¿no? Así que, como ven, una historia muy interesante, y por eso les invito, bueno, pues a que lean o a François Feito, a Bogdan Chuma o a Claudio Magris o al profesor Bogdan Chudova, que murió en Madrid, que tienen, bueno, pues historias clásicas un poco de esos países y que nos ayudaron desde luego a muchos españoles a encontrar desde luego ese cariño, esa cercanía por unos países tan cercanos pero a la vez tan lejanos por otros motivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Orella. Bueno, pues como he adelantado antes, ahora vamos a empezar un seminario, coloquio, que va a ser moderado por la profesora Lehmann. Muchas gracias por venir. Soy historiadora y profesora en la Universidad Complutense de Madrid y tengo el honor de moderar esta siguiente sesión que van a participar sobre todo el embajador de la República Checa en España y Andorra, es el título entero, Ivan Jančárek, también el embajador de la República Eslovaca en España, Juraj Tomaga, y el profesor José Luis Orella, por supuesto, está invitado, más que invitado, a participar en esta mesa redonda. No sé si podemos organizar una silla más para completar esta mesa redonda. Y por supuesto es un gran honor de poder hacerlo no solamente entre personas tan ilustres, sino también en esta sala tan magnífica. Y estoy encantada de poder hacerlo aquí. Vale. Nuestra idea de hoy era celebrar, pero quizás más que celebrar, también reflexionar sobre las relaciones
entre la República Checa y la República Eslovaca en los últimos 30 años en Europa, que creo que se puede decir, y creo que lo vamos a trabajar aquí, son verdaderamente relaciones muy especiales. Y mi objetivo, vamos a ver si tenemos tanto tiempo, pero mi objetivo es hablar un poco del pasado, un poco del presente y quizás incluso un poco del futuro. Ok, si hablamos de relaciones especiales entre estos dos países, creo que tenemos que tener en cuenta que hoy en día entre políticos, entre diplomáticos, entre cualquier representantes de estos dos países se habla de relaciones excelentes, de relaciones destacadas entre estos dos países, ¿no? Pero no es solamente una opinión de los representantes de este país, sino en gran parte lo comparten los ciudadanos en ambos países también. Y hay, por ejemplo, encuestas que hoy en día más del 90% de los eslovacos y al menos casi 90% de los checos consideran este otro estado vecino como el aliado más cercano en Europa y en el mundo en general, ¿no? Y creo, o estoy segura que estas relaciones especiales, por supuesto, se explican por la cercanía cultural, la cercanía mental, lingüística, pero sobre todo por haber compartido un estado junto durante 75 años, así por esta historia compartida, ¿no? Y por eso, aunque celebramos estos 30 años de relaciones entre dos países independientes, creo que sí tenemos que reflexionar al principio una vez algo que hace una semana señor Jančárek denominó la reacomodación de la relación entre Chequia y Eslovaquia, pero creo que la mayoría de la gente lo conoce más bien como la separación de Checoslovaquia y, por supuesto, con esto la creación de dos países independientes el 1 de enero de 93, ¿no? Y quizás para comprender, porque creo que es importante hablar no solamente de estas dos relaciones, sino también de esta historia junta, quiero decir que estas relaciones tan positivas de que podemos hablar hoy en día no eran siempre así e incluso están basadas en un acto entonces muy poco popular. Tenemos que tener en cuenta que la división o separación de Checoslovaquia en estos dos países era un acto bastante impopular en su momento. Y lo interesante es cómo cómo llegamos de este momento al momento positivo de hoy en día. Y por supuesto, no estáis aquí para escuchar a mí, sino a escuchar a los embajadores. Y mi primera pregunta, en este caso sí sería a los embajadores, sería que me expliquen quizás a nosotros por qué no era simplemente necesario, sino beneficioso este camino de dos países en vez de uno en los últimos 30 años. Bueno, voy a empezar yo, porque tengo una trayectoria más larga aquí en España, la orden diplomática es clara,
Pero primero quería agradecer a Academia Diplomática para organizar este evento con nosotros y también a vosotros y todos y todas para participar en este evento. Puedo ver muchos expertos en esta sala que saben mucho sobre la historia de nuestros dos pueblos, pero al final, bueno, estamos aquí para hablar un poco sobre la historia y sobre la presencia y el futuro. Bueno, la primera pregunta de la profesora es sobre cómo fue necesario la separación, fue beneficiosa, fue así, no podríamos continuar como Checoslovaquia, aunque la marca Checoslovaquia ha sido conocida desde el inicio del siglo XX. Como una marca bastante poderosa y como un estado bastante con mucho éxito. Pero al final hemos llegado a un punto en los años, al finales de los años 80, con la fin del sistema o del régimen totalitario comunista, donde estuvimos dos repúblicas federativas, Chequia y Eslovaquia, eran unas partes federativas de una Checoslovaquia, aunque nosotros en 17 de noviembre 89 se realizó una revolución de terciopelo. Esto no hace resuelto solamente una pregunta, y esto el régimen ideológico en nuestra tierra. Pero claro, no se resultó con esto la relación entre dos repúblicas, porque claro, todos, como ha sido claro antes de la ponencia del profesor, la historia ha sido diferente para ambos los países, y también en los últimos 70 años juntos, no estuvimos juntos todo el tiempo. También había un tiempo cuando durante la Segunda Guerra Mundial estuvimos separados para algunos años, una parte ocupada por la Alemania nazi y la otra parte estado como un estado de dependencia de la Alemania nazi. Y nosotros llegamos a un punto en los años 90 y estábamos en un punto crucial para toda la Europa. Nosotros no tenemos que olvidar que estuvimos en la área cuando tuvimos más dos federaciones que estuvieran presentes en la Europa, la primera Yugoslavia y la otra Unión Soviética, y nosotros, claro, y la tercera ha sido Checoslovaquia. Y al final lo vimos que también la separación podría ser hecho en diferente manera. Lamentablemente, bueno, la experiencia de la separación de Yugoslavia ha sido muy dolorosa para los pueblos de la antigua Estado de Yugoslavia, y para los pueblos diferentes de esta nación, de este estado. Y claro, esto tuve una impresión, yo creo, para los pueblos de Chequia, a los checos y a los eslovacos. Y al final nosotros hemos visto que nuevas libertades que hemos adquirido, ellos la verdad formaron una base para una posibilidad de la separación. ¿Y por qué? Porque la verdad hay problemas con la transformación económica, que tuvo una impresión muy potente como los pueblos han visto la nueva situación económica y política en el mundo. Y aquí estábamos en el proceso donde los pueblos o los dirigentes han empezado a ver si no hay otra alternativa de que continuar con la federación. Lo primero problema que tuvimos en encontrar nuevo nombre para el país, ¿no? Ha sido, antes estuvimos Checoslovaquia, que desde los años de la Primera República estuvimos como un pueblo checoslovaco. Después de 68 estuvimos dos pueblos, checos y eslovacos, y al final hemos llegado a un punto donde estábamos pensando sobre el nuevo nombre de Checoslovaquia.
Bueno, ha sido un debate bastante interesante y nosotros lo recordamos que estuvimos en aquella época, que ha sido dice que una pelea de las regiones, legiones, ¿no? Que ha sido bueno, una tontería, si lo vemos hoy en día, pero a esta tontería en aquel tiempo podría amargar la situación entre los pueblos. Y al final llegamos a un punto donde en 92 hemos tenido los primeros o las segundas elecciones libres en Checoslovaquia y la gran sorpresa para todos ha sido que en la parte checa y en la parte eslovaca no tuvimos ningún partido político que ha tenido una representación potente en las ambas partes. Y esto, claro, esto ya es una situación como nosotros conocemos hoy en día de Bélgica o algunas otras partes, pero en aquel tiempo, en los años 90, cuando hay problemas en todo el mundo y la gente ve que, bueno, que hay posibilidades para continuar y saber. Hay algunas ideas nuevas que surgieron, como por ejemplo nosotros vamos a separarnos para reunirnos en el futuro en la Unión Europea unida. Bueno, y cuando empiezas a tener estas ideas, ese es el primer paso para hacer una separación. Bueno, y al final los políticos decidieron que mejor separarnos en la vía de una vía de terciopelo, una separación, un divorcio, aunque la mayoría de la población, creo yo, como parte en Chequia, también como en Eslovaquia, si hubiera sido un referéndum, yo creo que el resultado del referéndum sería negativo para la separación. Por esto es complicado explicarlo hoy en día si ha sido totalmente democrático, pero al final ha sido democrático porque la Constitución lo permitió. Por esto ha sido democrático, claro, pero la sensación ha sido diferente, pero el problema ha sido también, creo yo, que si nosotros tendríamos una pregunta, la gente podría pensar de otra manera cómo responder a esta pregunta, aunque sea la misma pregunta, pero la percepción checa podría ser diferente de Eslovaquia. Con esto, creo yo que al final hemos tenido una decisión democrática vía parlamentaria. Creo que al final llegamos hasta hoy con la experiencia de casi 30 años o más de 30 años y al final tenemos dos naciones, dos estados, donde los pueblos se sienten más cómodos con el otro como su vecino y las relaciones son las mejores. Hasta hoy nosotros nos entendemos como las lenguas, la cultura, la alianza política, todo esto existe, claro. Podemos tener muchas preguntas sobre si deberíamos realizar un referéndum o no y todo esto, pero bueno, es un hecho. Y también por esto, como es un hecho, es muy difícil para responder como que si continuaremos de la manera como Checoslovaquia, si sería mejor o no. Yo como diplomático voy a decir, claro, sería mejor, porque Checoslovaquia sería más grande, más potente como esto, y claro, el peso de Checoslovaquia sería diferente. Pero al final es solo la hipótesis y no es necesario. Pero hoy en día tenemos en el Consejo Europeo 2 votos, que están bien, sí, también, mejor, ¿no? Mejor, pero al final siempre tuvimos que trabajar mucho para colocar estas dos repúblicas, Chequia y Eslovaquia, en la mapa en la Carta de Europa para que gente conozca estas nuevas dos repúblicas. Y yo creo que hasta hoy tenemos que trabajar mucho porque fuera de Europa hay muchos que si te preguntan dónde estás, voy a decir de Chequia, Checoslovaquia, bien, ok. Eso es muy difícil, para esto, sí. Bueno. Sí, por favor.
Por favor, apágame porque yo cuando empiezo a hablar no paro. Muchas gracias a este ilustre colegio por acogernos, por darnos la bienvenida aquí para poder hablar de nuestros países. Muchas gracias a queridos colegas embajadores que están aquí presentes. Veo Hungría, veo Bosnia, he visto el nuncio. Pues mi cordial saludo hacia ellos también y también hacia algunas caras conocidas que conocen mi país mejor que la palma de su propia mano, ¿verdad? Santiago Mata, aquí presente, que ha sido corresponsal durante mucho tiempo del diario ABC en Eslovaquia y en Chequia también, si puedo decirlo. Nada más que falta solamente un personaje histórico que lo conocería todavía mejor, que tengo que mencionarlo, que se llama Ricardo Estariol, que lamentablemente ya falleció, que era corresponsal del diario La Vanguardia en Viena en la época divertida de los años 90, así que creo que sería una enciclopedia ambulante cuando lo preguntáramos sobre la separación de Checoslovaquia. Bien, para no robar mucho tiempo, yo solamente tengo que alargar un poquito lo que ha dicho amigo Iván y comenzar allí donde terminó el señor historiador, en la importante fecha del año 1918, cuando nace Checoslovaquia en la mitad de Europa. Primero, la más grande herencia que notamos en Eslovaquia, hablando de mi país, de ese país, es la tradición democrática. Era el único país democrático en la mitad de Europa en los años 20 y en los años 30, con su constitución, con su representación parlamentaria, con sus minorías. Minorías menciono sobre todo porque esa es la riqueza que heredamos después en Eslovaquia de la madre Checoslovaquia, llamémosla así. Pero volviendo a los años 20 y 30, Eslovaquia salió de unas condiciones efectivamente económicas mucho más inferiores que Chequia y tenemos que dar las gracias por la reindustrialización de Eslovaquia, que empezó en los años 20 y 30 y que se apoyó sobre todo más tarde en los años 30 en la industria pesada por motivos estratégicos, porque al lado de las fronteras checas estaba Alemania, en aquel entonces de otra dirección. Y esa herencia industrial pesada se quedó en Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, porque claro, ese era un puente hacia el este. Hablo industria pesada, pero debería hablarlo abiertamente, que era industria de defensa. Y después, con la época del comunismo, se quedó la industria pesada en Eslovaquia por el motivo de que Chequia estaba justamente en la frontera, en el choque, en el paragolpes con el pacto de OTAN en aquel entonces. Y en los años 90, en el inicio, en Eslovaquia nos despertamos dándonos cuenta de que no hay donde exportar, no hay que exportar, y con problemas económicos enormes, con casi en el año 93 hablo de 19% del paro, que era un desastre realmente. Entonces, pues tuvieron que tomarse algunas medidas económicas, transformación de la industria, etcétera, etcétera, que nos llevó hacia la economía actual eslovaca, donde simplemente lo que era la industria pesada se reconvirtió en el automovilismo, que dio y que da mucho trabajo para mis paisanos. Ahora, volviendo de nuevo a los años 20, he mencionado las minorías, pues allí hay que empezar con lo que Iván mencionó, la nación checoslovaca, que en aquel momento se dedicaba como una nación, se escribía como una nación, pero tenía motivos políticos. Primero porque la nación más grande en Checoslovaquia eran checos, la segunda en números eran alemanes y la tercera eran eslovacos. Y como he dicho que era una democracia parlamentaria, pues hay que darle números en el Parlamento, entonces se empieza a hablar de la nación checoslovaca. Y eso es uno de los momentos que efectivamente ha sido de alguna forma u otra interpretado y apoyado para darle, no quiero decir cemento, pero darle un poquito de fuego y un poquito de leña al nacionalismo eslovaco que existía, y simplemente no se encontraban, ¿cómo lo llamarían? Ecos en la restauración de la autonomía de Eslovaquia. Pero esos son los años 20 y 30, viene la Segunda Guerra Mundial con la diabólica que era, viene la época comunista, viene el año 68 con la invasión soviética, viene del Pacto de Varsovia, y viene la fundación de la Federación en el año 68, que ya un poquito reinstaló, o sea, digámoslo, puso o frenó
esas motivaciones nacionalistas eslovacas que existían hasta aquel entonces. Yo, como he dicho, he nacido en Checoslovaquia y yo prácticamente hasta el año 93 no tenía, ni en mi pueblo, que soy norte de Eslovaquia, nadie se daba cuenta de que podría existir algo diferente de Checoslovaquia. Yo conocía, o sea, yo he crecido con el himno checoslovaco. He hablado, o sea, con la televisión checoslovaca, donde se cambiaba el idioma del uno al otro, que uno ni se daba cuenta de eso. Y gracias a Dios que eso se mantiene hasta hoy. Porque eslovacos son completamente bilingües, diría yo. Aunque hay algunos casos entre los niños que simplemente ya no lo dominan tanto. En Chequia creo que la situación es un poquito diferente. Y sobre todo los jóvenes ya no dominan tanto el eslovaco, o más bien preguntan, a ver, esto es que, y tienen algunas... caramba, con el micrófono es que me muevo mucho y después lo pierdo. No tienen ese contacto con el idioma eslovaco, aunque a mí me alegra muchísimo siempre cuando estoy en Praga, yo creo que oigo más música eslovaca en la radio comercial que en mi propio país. Sí, y a la vez doy muchísimas gracias a todos los que ponen las películas checas en Eslovaquia, porque nunca van dobladas, nunca tienen subtitulación, y por eso el idioma se mantiene. Yo recibo millones de preguntas aquí. ¿Cuál es la diferencia entre checo y eslovaco? Pues yo creo que hay más diferencias entre los acentos de alemán que entre checo y eslovaco. Ahora, lo del año 93, lo que dijo Iván, yo lo podría afirmar mañana mismo, pero lo que tengo que añadir que realmente en aquel momento, en el 93, se decía que dónde va a llegar Eslovaquia, que va a crecer de estado si no tiene futuro, a ver que tiene una economía en pésimo estado, y dónde estamos ahora. Es decir, a pesar de los 30 años, o sea, de los primeros, ya los 15 o 10 años que eran realmente problemáticos, actualmente, aunque todavía con sus problemas y con sus errores políticos, económicos, lo que sea, Eslovaquia llegó a un nivel donde históricamente nunca había estado. Y eso hay que decirlo. Y ahora lo de la relación de los checos, usted puede pasar por cualquier pueblo de Eslovaquia, incluido donde están las minorías húngaras, donde están las minorías cualquiera que tenemos. Siempre van a decirle que lo más cercano para ellos siempre es sentirse en Praga, y no es solamente por la buena cerveza que tienen. Bueno, he hablado demasiado, pero sí. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos más y espero que vamos a ir ahora de la historia al presente y después quizás incluso al futuro. Hemos hablado de la razón y de los beneficios de la separación, y ahora, por supuesto, ya tenemos 30 años de dos países muy exitosos no solamente en las relaciones entre sí, sino en general en la economía, en la política, en cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Y quiero mencionar, no sé si todos aquí lo saben, que además de una relación buena, muy buena, excelente entre estos países en el nivel político, diplomático, económico, hay algo que yo nombraría algo como una vecindad plus, porque ya antes de la Unión Europea y siguiendo hasta hoy en día, hay ventajas de checos en Eslovaquia y de eslovacos en Chequia que simbolizan algo más de simplemente una buena relación política entre estos dos países, ¿no? Por ejemplo, ya antes de la Unión Europea, los checos y eslovacos tuvieron el derecho de vivir y de trabajar en ambos países. Lo mismo, los estudiantes pudieron elegir cualquier universidad en ambos países sin pagar la tasa para extranjeros. Elementos similares para mostrar que estas relaciones de verdad son mucho más estrechas que entre otros países con buenas relaciones, ¿no? Y en 2004 ambos países entran en la Unión Europea con estas relaciones muy bien estabilizadas y muy bien estabilizadas. Sí. Y mi pregunta sería,
si había un cambio dentro de la Unión Europea o por la Unión Europea para las relaciones entre Chequia y Eslovaquia. Se podría decir, por ejemplo, que quizás estas relaciones políticas ya no son tan importantes ya que estamos todos en la gran familia europea, o quizás al revés, que hay unas ventajas diplomáticas o políticas para cuidar estas relaciones tan estrechas entre los dos países. No sé si quizás el embajador eslovaco quiere empezar. Lo que ha dicho que antes de entrada en de adhesión a la Unión Europea hemos tenido ya bastantes ventajas, y aparte del 2004 pues efectivamente había muchos más. Pues desde el punto de vista económico, jurídico, lo que sea, la base era prácticamente la misma de la antigua madre Checoslovaquia, pero o sea, poniendo mi propia experiencia, yo creo que las relaciones aún más florecieron entre Chequia y Eslovaquia al entrar a la Unión Europea, porque efectivamente los políticos se ven más frecuentemente, al mínimo una vez al mes se ven los cancilleres, aunque se llaman constantemente. Yo era el portavoz del gabinete, yo sé que se whatsappeaban constantemente los dos, pero contactos son mucho más fluidos, y no solamente ahora con checos, también con muchos otros países más, pero con Chequia se queda esa ventaja no solamente lingüística, pero esa cercanía a la que tenemos no solamente en haber nacido en el mismo país, pero también en muchas posiciones que son comunes. O sea, yo sé que cuando se discute alguna cosa, no voy a decir algún ejemplo concreto, no me sale ahora en la cabeza, pero siempre lo primero que se pregunta es ¿qué tal van los checos? En general siempre hay alguna ese matiz, siempre la hay presente. Aquí hay momentos donde las posiciones son diferentes, pero la matiz de hablar con ellos siempre está allí presente. Y con la entrada en el Schengen todavía más, o sea que no existe prácticamente, el puesto fronterizo se quedó una ruina, con la diferencia del coronavirus cuando de nuevo montaron allí, pero eso estaba entre provincias, ¿no? Aquí en España, lo que yo sepa, pues también tuvimos ahí esa mala connotación de que la gente ahora decía, ¿y ahora qué vamos a enmurallarnos? Lo que sea, y allí sí que durante el coronavirus quizás se habló de eso, pero al desaparecerlo se olvidó prácticamente de nuevo. Sí. Claro, la entrada en la Unión Europea ha sido como la materialización de este sueño que tuvimos cuando nos separamos, ¿no? Que en la verdad nosotros nos hemos separado diciendo, y los políticos han dicho a la población, nos veremos en Europa. Y ha sido este 1 de mayo de 2004 cuando nosotros estuvimos juntos en la mesa de la Unión Europea, y estar juntos, aunque en dos sillas, pero a una mesa. Y esto ha sido como una implementación del sueño que tuvimos en 93. Aunque ha sido muy malo esta separación. Yo creo que en la separación donde tú puedes ver que había más gente llorando sobre la disolución de un país, de aquellos que estaban celebrando nuevos países, es un poco raro, claro, también, pero al final nosotros hemos dicho a todos, nosotros nos vemos en la Unión Europea unida, y esto ha sido el primero del 2004. Después yo creo que hemos llegado con una historia, con una ventaja que nosotros nos conocimos, las economías han sido bastante parecidas, y claro, con algunas economías que se necesitan para formalizar y todo esto, nosotros compartimos los intereses, y por esto nuestras posiciones no son las iguales, pero son muy parecidos, eso es claro, y también donde nosotros estamos colocados en la Europa Central, esto también refleja lo que pasa en nuestro alrededor. Por esto también nuestros pensamientos de seguridad y todo esto, eso es muy cercano. Claro,
hasta hoy estamos diferentes también, no solamente que Chequia el PIB de Chequia es 2 veces mayor do que Eslovaquia, pero es solamente reflexión de esta situación. Hay una diferencia que la verdad se nota cuando vosotros visitáis nuestras 2 repúblicas. Uno puedes pagar con euros, con el otro tienes que cambiarlo para coronas checas. Y esto es muy difícil para explicar, pero hay algunos ahí podemos también hablar sobre esto, pero al final yo creo que Eslovaquia, a mi juicio, ha utilizado la crisis financiera que estuvo en el mundo para unirse a euro y para la verdad finalizar su europeísmo total. Para Chequia ha sido siempre un poco más desarrollado el nacionalismo. Nosotros no hemos utilizado este periodo y nosotros hasta hoy, después de casi 15 años, estamos con nuestra coroa checa también, aunque no podemos quejarnos sobre la coroa checa, pero al final yo creo que nosotros vamos también a unirnos a euro, pero no es como una expresión de nuestro europeísmo, pero con una necesidad económica, yo creo. Para mí sería fantástico si Chequia adoptara el euro. Sí, claro. Bueno, no tendría que cambiar, es que se me olvidó mencionarlo. Pero aquí se habló de unas paralelas y de unas comparaciones que podrían encontrar que podrían ver los españoles con la antigua Checoslovaquia. Pues yo voy a mencionar un historiador británico, Seton Watson se llamaba, ¿no? Que conoció bastante bien Chequia, Eslovaquia. Le escribió un libro y comparó las nacionalidades de Checoslovaquia con los pueblos del Reino Unido. Y los checos los comparó con los ingleses, los silesios con ingleses, con escoceses, y los moravios con galeses, y Eslovaquia pura Irlanda. Al final. Y allí va también lo del catolicismo, lo que usted mencionó, también lo del europeísmo, lo que está allí mencionado. Y yo le digo, mi propia experiencia de visitar Irlanda ha sido como visitar casa, sobre todo cuando uno entra en los bares. Una última pregunta quizás para llegar al futuro y después también al fin de este evento. Sería, ahora mismo, y diría ya desde hace bastante tiempo, las relaciones, como hemos planteado aquí, entre estos 2 países son muy buenas y muy estrechas también, ¿no? No obstante, hay voces en Chequia, en Eslovaquia, que dicen que puede ser que esta cercanía está también en peligro, o puede ser en peligro. Por ejemplo, se puede decir que con la membresía en el grupo de Visegrad, ¿no? En la Unión Europea, quizás incluso en la OTAN, etcétera, quizás esta cercanía binacional ha perdido hasta cierto punto su importancia, su relevancia o su actualidad. Mi pregunta sería si eso es algo que les preocupa y si hay algo planeado o si hay algo que se puede, o cuáles serían los momentos donde se puede actuar para guardar, preservar esta cercanía, esta vecindad plus, digamos, estas relaciones especiales entre Chequia y Eslovaquia. Bien, gracias Sara por esta pregunta, porque yo creo que es muy importante hablar también sobre el futuro. Claro que después de haber pasado algún tiempo, es claro que hay divergencias entre los países y es importante para nosotros como gobiernos y instituciones hacer lo más posible para que no se
abre más esta divergencia para que se más que se converge estas diferencias. Yo creo que, claro, Juraj ha dicho ya que hay problemas en Chequia, por ejemplo, en la generación joven, con el entendimiento de Eslovaquia. Yo me recuerdo, yo tengo 2 hijos, uno 25, el otro 20, y bueno, cuando estuvimos en Dinamarca, en puesto diplomático, y nuestro colega eslovaca estuvo también con su hijo y tuviéramos la misma edad de 10 años, ellos en vez de hablar checo y eslovaco, hablaron inglés. Bueno, pero es verdad también que cuando mi hijo estuvo ya con 17 años y tuve una oportunidad para escuchar un poco de eslovaco, cuando estuvimos después en las vacaciones en Eslovaquia, no llegó para preguntarme por qué hablan la lengua extranjera. Eso para tener esta experiencia y esto. Yo creo que tenemos que continuar con estas políticas de acercamiento en las TVs. Las películas no tienen que hacer los títulos, hay que tenemos que trabajar en los conjuntos de la industria de películas, bueno, y tenemos que trabajar con esta estrategia como los países más cercanos en nuestro alrededor. Yo creo que no es así, que esta nuestra Vencidad Plus que existe, si no lo cuidamos, podemos pasar por un mal resultado al futuro. Por esto yo creo que no es solamente trabajar al nivel de los gobiernos, pero también, bueno, entre los pueblos. Aquí yo creo que es más natural las relaciones entre nuestros dos pueblos, porque claro, hay muchísimo movimiento, especialmente a través de Brno o Ostrava o Moravia, vamos a decir que es entre Chequia o Bohemia y Eslovaquia, donde coinciden estos dos pueblos mucho y que es como un poco de melting pot para donde hay todos que viven juntos y claro y desaparecen las diferencias. Y aquí yo creo que también la colaboración económica, yo creo que es importantísimo porque hay muchos que vienen a trabajar de Eslovaquia a Praga, a Chequia, pero también muchos que pueden buscar algunas oportunidades, especialmente en las áreas de la industria automotriz en Eslovaquia para guardar este flujo económico, porque también es importantísimo. Y hoy en día es claro que si hay una empresa de peso o en Chequia o en Eslovaquia, la siguiente es para la otra república. Esto es ya probado que lo tenemos y esto la verdad tenemos que hablar como que tengamos una oportunidad para crear no voy a decir que campeones nacionales, pero como binacionales, y esto es importantísimo lo que creo yo. Hay buenas perspectivas, pero hay que cuidarlas y trabajar con esto. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, donde está la política allí no se puede hacer más, donde está la economía tampoco se puede hacer más porque esto está en su propia vía, pero hay una potente arma que se llama cultura, lo que mencionó Iván, donde tenemos que fortalecer un poquito, diría, acostumbrarnos a las condiciones del mundo actual, porque mi generación, o generación un poquito más joven que la mía, todavía coge la ola de la cultura checa y en Eslovaquia y la cultura eslovaca en Chequia, pero yo creo que hay que adaptarse al nivel y al mundo actual y hacer lo que se está haciendo, por ejemplo, los canales que son los más vistos de los dos países, hacerlo en común, por ejemplo, la Mira quién baila se llama, que eso aquí, pues en Checoslovaquia se ha hecho junto, en los dos países, y allí eso lo mira toda la población. Aunque no es cultura, con todo perdón,
pero es la forma de la cual se enteran sobre todo los jóvenes del idioma. Bueno, y buscar detalles donde podríamos aún más enlazar las excelentes relaciones que tenemos en el ámbito de la educación a través de los programas conjuntos, o sea, también de que los estudiantes, sobre todo de las secundarias, tengan más intercambios con Eslovaquia y con Chequia, viceversa. O sea, educación y cultura, y después no tengo miedo de ninguna divergencia. Y con eso quería preguntar también a ustedes si hay una pregunta. Por favor. El embajador. Yo tuve la suerte de estar trabajando en Viena varios años y he ido mucho al Reduta, a Praga, y he pasado un montón de veces por Bratislava. Y con el libro maravilloso de Magris, que ha citado, yo citaría también a Miloš Kundera, ¿no?, con la insoportable levedad del ser. Y yo me pregunto, ¿cuál es la percepción en los checos y eslovacos de lo atlántico? Clinton fue al Reduta a tocar el saxofón, pero eso eran los tiempos todavía de la caída del muro, etcétera. ¿Cómo se ve desde la Checa y Eslovaquia el problema de Europa como seguridad, defensa, respecto a lo que dicen los americanos y lo que dicen los atlánticos? Bueno, yo creo que nosotros, ambos los países, somos miembros de la OTAN, y esto es para nosotros una clave, una base de nuestra seguridad. Creo yo que nosotros, especialmente ahora con la guerra en Ucrania y con la invasión rusa, nosotros valoramos más que nunca que tenemos un aliado muy fuerte de otro lado del Atlántico. Y no es solamente del lado atlántico, pero estamos valorando, lamentablemente Reino Unido ha salido de la Unión Europea, pero se ha quedado en la OTAN. Por esto también la colaboración con Reino Unido es importantísimo para Chequia, y lo mismo es con Canadá. Aquí donde nosotros compartimos estos valores de la seguridad, y sabemos que bueno, la OTAN nos han traído una seguridad que nosotros ahora estamos, nosotros menos de que Eslovaquia, pero nosotros también muy cercanos de lo que pasa en Ucrania. Nosotros no podemos olvidar que desde frontera Checo-Eslovaquia hacia las fronteras con Ucrania tenemos 400 kilómetros. Es casi estamos al lado del conflicto, aunque este conflicto se va en el este de Ucrania, pero bueno, sabemos que aún en el Lviv hay estos problemas. Por esto, para nosotros la necesidad tener un buen aliado y hablar con ellos y que ellos son presentes en nuestras partes de Europa es como una garantía de la seguridad. De otra manera, es claro que nosotros todos, y también incluyendo Chequia, tenemos que hacer mucho para nuestra seguridad propia. Y esta seguridad propia es la Unión Europea también. Como Unión Europea es como una familia. La OTAN es una alianza, pero Unión Europea es una familia. Nosotros también tenemos que asegurar que hoy en día no solamente nos basamos en la OTAN, pero estamos desarrollando los programas de seguridad dentro de la Unión Europea. Y esto es la posición del gobierno checo. Sí, juntando a lo que se ha dicho hasta ahora, pues efectivamente del 24 de febrero de 2022 se rompió el modelo en el cual convivíamos pacíficamente en Europa gracias a la agresión rusa a Ucrania. Efectivamente, eso ha sido un gran despertar no solamente en Eslovaquia, sino que en todo el continente europeo.
y dándose cuenta de que la OTAN es quizá no, es la única alternativa que ofrece la seguridad para nuestro continente, desde Lisboa hasta las fronteras de Eslovaquia con Ucrania. Y siendo totalmente sincero, el país más potente de la OTAN son los Estados Unidos. Los otros ni hemos invertido ni invertimos tanto en la seguridad, y efectivamente esperando a que ahora en la cumbre de la OTAN en Vilnius, donde se van a levantar de los famosos 2% como mínimo para las inversiones de la defensa, pues efectivamente vamos a invertir algunos más, pero todavía algunos estamos durmiendo. Y Eslovaquia desde el inicio, antes ya del inicio de la invasión rusa a Ucrania, ya dedicó bastantes recursos para recapacitar nuestras fuerzas armadas, nuestro ejército, perdón, y en muchos casos con la ayuda de nuestros amigos americanos. Ahora, punto 2 es que si los países restantes de la OTAN también van a cumplir con el compromiso que se va a adoptar en Vilnius, y también van a invertir en la propia defensa más de lo debido. Yo invito también para que se haga esto mismo en España. Gracias. Vale, hay una pregunta, hay una más. Vamos a coger las dos preguntas como últimos y hacer una última ronda de respuestas. Bueno, yo voy a ser muy breve, nada más decir que nadie ha comentado que el cuadro que está a las espaldas está pintado por un pintor checo, Anton Rafael Mengs. Y entonces me ha parecido un foro muy adecuado de decirlo, que bueno, que me ha hecho gracia, digo, que casualidad, y no se ha nombrado en ningún momento, y además lo pintó cuando estaba en la corte de Madrid. Entonces es un nexo común entre España y la República Checa. Eso es lo que quería comentar, nada más. Yo creo que es la primera vez que don Antonio, en todos los actos que hemos hecho juntos, no mencionas el cuadro de atrás. Creo que es la primera vez en todos los foros que hemos hecho juntos aquí. Siempre mencionas el cuadro de atrás y hoy no. No, menciono algo histórico sobre la sala. Esta sala es el edificio más antiguo civil de Madrid, y la puerta por la que han entrado es la puerta más antigua que existe en Madrid. ¿En serio? Sí, y bueno, el cuadro es verdad, vamos, como ha dicho muy bien el caballero, lo pintó Mengs. Mengs pintó 3 cuadros, uno está en el Palacio Real, según se sube la escalera esa famosa a mano izquierda, otro está en el despacho del rey Felipe VI. Si alguna vez ven alguna foto de su despacho, pues verán que a su espalda hay un cuadro muy parecido a este, por no decir igual, y este es el tercero, que es la joya de la corona. Todos los cuadros son del Prado, los tenemos en depósito, lógicamente, no son nuestros, pero sí, la joya de la corona de la pequeña colección pictórica de la Real Sociedad, pues es este cuadro. Sí, había una pregunta más. Vale, vamos a esas dos personas y... Yo quería preguntar a los dos señores embajadores si tienen buena esperanza que siga prosperando la buena relación que en la Unión Europea como miembros de la OTAN en el contexto de la guerra en Ucrania, puesto que últimamente se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores checo criticando al jefe de oposición eslovaca, que es socialdemócrata, señor Fico, que antes era también premier, quien se ha pronunciado en contra del apoyo de enviar armas a Ucrania y también en contra de seguir la política norteamericana, o que Unión Europea esté siguiendo la política norteamericana. Entonces, la presidenta eslovaca se ha pronunciado que espera que después de las elecciones en septiembre va a seguir el apoyo, pero puede producirse el síndrome de hermano mayor checo hacia el hermano pequeño eslovaco, que está patronizando a los eslovacos. Esto no se puede hacer. Entonces el ministro checo de Asuntos Exteriores ha advertido que al jefe de oposición eslovaco que renuncie a estas palabras y que espera que no va a seguir en esta línea.
Entonces, si pueden Sí, con mucho gusto. comentar, pues, si tienen buena esperanza. Mire, yo le digo, teniendo la buena memoria histórica, en Eslovaquia solamente una sola vez hubo un gobierno de un solo partido. Siempre eran partidos, o sea, gobiernos de coalición. Y acordándose del año 98, donde muchos de ustedes sabrán que el señor Mečiar ganó las elecciones y no formó el gobierno. Y entonces, una cosa es la política antes de las elecciones y otra cosa es la política después de las elecciones. Y teníamos una última pregunta. Sí. Gracias. Ante todo, agradecer a la Academia de la Diplomacia los actos que está realizando en esta institución, porque realmente son excelentes. Quisiera iniciar la pregunta con un refrán español que dice: el corazón tiene razones que la mente no comprende. ¿Me explico? Para mí no tiene razón ninguna la fractura de Checoslovaquia en dos países. Me es incomprensible. Ustedes han alegado una serie de razones que a mi entender son nimias. Tiene que haber algo mucho más allá de todo esto. Evidentemente, ni ustedes, ni los que estamos aquí, los que lo sepan, no lo dirán, y los que no sabemos seguiremos sin saberlo. Pero detrás de todo esto tiene que haber algo importante. Y la pregunta es, ¿realmente es tan importante que no pueda haber una nueva estructuración y crear otra vez Checoslovaquia? Checoslovaquia fue un país puntero en los años 30 en Europa. De hecho, su industria era de las mejores que había. En el armamento militar, por ejemplo, los tanques de 38 toneladas que fabricaron los checoslovacos fueron las puntas de lanzas de las divisiones Panzer alemanas, porque Alemania lo único que tenía eran Panzer I y Panzer II, que eran autoametralladoras. Los auténticos carros de combates eran checoslovacos. Si esta industria, si todo este poder económico que tenía Checoslovaquia se ha fracturado, hoy Checoslovaquia, partida en dos partes, no tiene el mismo poder ni económico ni político que tenía entonces. ¿Es factible que vuelvan a unirse? ¿Sería factible hacer un referéndum en ambos países para preguntarle al pueblo si quieren seguir separados o prefieren unirse? Gracias. Con eso volvemos al inicio un poco de nuestro tema y quizás es la pregunta ideal para acabar la mesa. Bueno, creo que es una pregunta interesante, no mucho realista, pero bien, pero al final sí, usted tiene razón, claro, Checoslovaquia ha sido una marca famosa y ha sido siempre una excepción dentro de la Europa central en el inicios de los siglos XX. Pero yo creo que nosotros tenemos que mirar al futuro, y el futuro es diferente, creo yo, que el futuro es más integración europea, más integraciones, no basada en los estados, pero más integración europea. No vale la pena para la verdad, para trabajar, para recrear algo que ya existió en el pasado, pero ya se pasó. Lamentablemente, la industria que existía en aquel tiempo, en los años 20, 30, ya no existe más, es diferente. El mundo es diferente, Europa es diferente. Bueno, estamos en la situación donde nosotros, no solamente Checoslovaquia, que no ha sido solamente Chequia y Eslovaquia, pero también en aquellos años tuvimos más un parte que se llamó la Zakarpatia, una Rutenia, que hoy en día hace parte de Ucrania, y la verdad no hay ninguna posibilidad para volver atrás en esta área. Aunque nosotros vamos a decir que Checoslovaquia en año 1918 tuve 16 millones de habitantes, y Brasil en aquel tiempo tuve también 19 millones de habitantes. Bueno, hoy en día nosotros juntos tenemos 16. Bueno, si vamos a añadir a Rutenia,
tenemos 17, pero Brasil tiene 220. ¿No? Por esto, yo creo no es bueno para hablar si vamos a volver para historia y todo esto. Y es más que hablar sobre qué nosotros podemos hacer, que Europa junta puede ser más poderosa y más relevante en el mundo. Hoy en día, Europa o la Unión Europea, 440 millones de habitantes, representa 7%, 6% de la población mundial. Por eso, aunque representamos 17% del PIB mundial, pero las cifras bajan y nosotros tenemos que ser preocupados más con la idea como nosotros estamos viendo de otros estados fuera de Europa do que dentro aquí de Europa. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para mejorar, para guardar, para mejorar las relaciones entre los pueblos y para no divergir más, porque lo más unidos estamos entre Chequia y Eslovaquia, lo más unida estará Europa. Por esto yo creo el referéndum no lo veo como posible. Nunca hay una película de James Bond, ¿no? Never Say Never. Nunca dices nunca, eso es verdad, pero yo creo que en mi vida yo no lo veré, pero vamos a ver. Yo realmente no sé, o sea, de vez en cuando también encuentro gente que tiene esa nostalgia checoslovaca, pero dudo de que pueda resultar o transformarse en un nuevo referendo, dado que no es ni aparece como programa político, ni aparece como alguna iniciativa ciudadana. No lo he visto, sinceramente, le digo cómo es. Estoy de acuerdo con usted de que Checoslovaquia tuvo en su época su valor añadido, que realmente era apreciado mundialmente. Pero lo más importante es que hay que vivir para el futuro y no mirar atrás, ¿no? Y hay que ayudar a reintegrar, acelerar en la integración europea, porque la riqueza de la antigua Checoslovaquia no se fue al diablo, está allí representada tanto en Chequia como en Eslovaquia. Estamos juntos, o sea, podemos decirlo así como un poquito poéticamente, separadamente juntos. Quizás el historiador quiere decir las últimas palabras. Hombre, es difícil que un historiador pueda hablar sobre el futuro, ¿no? Siempre muchas veces somos estudiosos del pasado y siempre, ¿no? Un poco como hemos hablado anteriormente, juntos pero no revueltos, ¿no? Como bien han sabido expresarse de una manera muy diplomática, porque para eso son embajadores, pues bueno, quizá pues sí que nos abren un camino un poco en ese aspecto también de esperanza entre países, ¿no? Nosotros también como países ibéricos, por ejemplo, con Portugal, ¿no? Pues tenemos muchísima cercanía, somos dos países, desde luego, con mucha cercanía. También tuvimos nuestro periodo, se puede decir, de unión de 60 años, y un Portugal que tiene una historia, podemos decir, riquísima, uno de los países con una de sus historias nacionales, que solo ya la descripción de su historia eso. Bueno, pues por ejemplo, para las cuestiones de futuro económicas, que todo lo que estamos viendo en la Unión Europea, cada vez se va viendo más que por cuestión geográfica los dos países cada vez caminamos de una manera también, podemos decir, los dos soberanos, pero los dos también un poco caminando de esas maneras, ¿no? Creo que el ejemplo que está desarrollando actualmente Eslovaquia y República Checa es un ejemplo que pueden también darse en otras esferas. Lo estamos viendo en los países bálticos, lo estamos viendo a nivel un poco más general en el grupo de Visegrado, lo estamos viendo un poco con los balcánicos, ¿no? Zonas que se están comportando, que están colaborando entre sí, que pueden ser desde luego los puntales un poco de ese modelo europeo, de que Europa desde luego pueda transmitir esa gran riqueza. Todos tenemos mucho que aportar, y también miremos nosotros al espejo, ¿no? Porque nosotros desde luego, bueno, pues tenemos toda esa capacidad de resonancia que es la hispanidad, y tenemos mucho que decir como puente también de Europa para allí. Así que
gracias por el ejemplo de los checos y eslovacos, y también nosotros aportemos nuestra experiencia precisamente en esa otra sintonía que es la hispanidad, ¿no? Gracias. Yo, profesor Alemán, ya para ir cerrando, simplemente he anotado 3 palabras de todo este debate. Readaptación del embajador Jan Karek. Usted comentó que es un término inventado por él. Readaptación, me llama mucho la atención. De nuestro amigo el señor Jura, separadamente juntos. Y luego me quedo ya con la última, que yo creo que era de usted, profesora, vecindad plus. Me ha parecido realmente interesante. Vecindad plus, lo dejo ahí. Creo que es un resumen perfecto para los puntos que sí queríamos hacer aquí. Muchas gracias por su paciencia, por su interés, por estar aquí. Muchas gracias a los embajadores, al profesor y por supuesto y sobre todo muchas gracias a la academia que pudimos hacer este evento aquí con ustedes y en esta sala y esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias. Hombre, gracias por venir a vosotros. Muchas gracias. Oh, excelente. How are you doing? Thank you for coming. Thank you for coming.